Bueno, pues a ver, podría haber buscado en la IA qué es profesión jabonera, pero yo me he querido ir a la Wikipedia, ¿no? Y he dicho, a ver, ¿qué se define como profesión? Y es un poco lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Pues el término profesión designa el empleo u ocupación que se ejerce a cambio de una retribución y que requiere una formación académica, ¿vale? Pero no os asustéis, que empiece yo hablando aquí de tema de formación, ya veréis que la formación en jabonería es muy fácil y agradecida. Y que si ahora estáis copiando recetas, podéis aprender a formular muy fácil, ¿vale? Y vamos a hablar de ello, ¿no? Entonces, se requiere, igualmente, define el conjunto de profesionales que la ejercen. La actividad profesional requiere conocimiento especializado, formación profesional, ¿vale? Y jabonera, normalmente, bueno, pues el diccionario de la lengua española pues lo define como una persona que fabrica o vende jabones. Entonces, de profesión jabonera ya estamos yendo un paso más de lo que es un hobby, ¿vale? Más de un pasatiempo, una manualidad. Cuando hablamos de profesión jabonera, como bien habéis dicho, estamos hablando ya de una cosa más seria, ¿vale? Es desarrollar la actividad con conocimiento, criterio, responsabilidad y una forma de trabajar reconocible y valorada. Es decir, fabricar sabiendo lo que estamos haciendo, que se puede aprender, que no es nada complicado. Fabricar con responsabilidad, eso es muy importante. Y sé que no os gusta nada esto de la normativa, buenas prácticas, que esto ya un poco os pone como los pelos de punta, ¿no? Pero en todos los países del mundo hay una normativa cosmética, ¿vale? Entonces, fabricar con responsabilidad, lo vamos a ver a lo largo de estos días, muchas veces requiere cumplir, pues bueno, es que requiere cumplir la normativa que tenga cada uno en su país. Una jabonera profesional no se limita a hacer jabones bonitos. Entiende lo que formula, cuida cómo fabrica y asume la responsabilidad de lo que ofrece, ¿vale? Eso es como nosotros o yo definiría una jabonera profesional, ¿vale? Entonces, todos empezamos copiando recetas. Que levante la mano quien no haya copiado recetas. A ver, que yo os vea. Yo he copiado recetas y es que ese es el inicio. Todos empezando copiando alguna receta. Y es ahí normalmente cuando nos enamoramos de la jabonería, cuando nos entra el gusanillo y decimos, ala, pues es que yo quiero aprender más. ¿Y esto por qué es así? ¿No? Entonces, pues empezamos así, ¿no? Entonces, mira, yo empecé copiando esta receta. Esto es un jabón para lavar la ropa. ¿Vale? Yo quería reciclar aceite usado de casa y entonces lo que hice fue pues buscar una receta de cómo transformar ese aceite usado en jabón para la ropa. Recuerdo que el bote de sosa que tenía en casa, este desatascador, ¿no? Ponía detrás una receta para hacer jabón. Pero aún así yo no me fié mucho y recuerdo de buscar en internet para ver, asegurarme de una receta para hacer jabón, ¿no? Y eso no está mal, copiar recetas, porque como os digo, es el inicio, es ver si realmente te gusta, si te engancha y si realmente al final te enamora, llega un momento en el que dices, jo, yo quiero saber más. ¿Por qué este aceite? ¿Por qué esta cantidad de sosa? Porque yo quiero aprender a formular y es ahí cuando empiezas a investigar y a formarte ya pues más seriamente, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener cuidado y hay que copiar recetas pues de personas pues que den confianza, ¿no? Hay que tener también un poco de cuidado porque lamentablemente se comparten muchas recetas en Internet que realmente no voy a decir que estén mal, pero no todas las pieles son iguales. Y a lo mejor esa receta que se está compartiendo está bien para un tipo de piel, pero no para otra y puede irritarle, resecar, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver aquí.
Entonces, el problema de copiar recetas es que os limita muchísimo. Os limita mucho y porque dependéis de alguien y empezáis a buscar, pues quiero una espumosa, pues tengo este aceite, quiero a ver si veo una receta por ahí, o quiero una receta para la dermatitis, o quiero tal, y estás dependiendo siempre de encontrar una receta. Y muchas veces no sabes si te va a ir bien. Simplemente pues esta diapositiva, pues nada, que una receta copiada, al final coges la receta, la haces, tienes que usar esos aceites, te da la cantidad de sosa, de agua, te dicen el paso a paso, puedes repetirla, pero no puedes cambiar ningún ingrediente, porque si cambias un ingrediente ya es una fórmula distinta, ya puede afectar a la sosa, que ahora lo comentaremos un poco, a la cantidad de sosa y ya no es lo mismo, es un jabón totalmente diferente. Sin embargo, cuando sabes formular, ver una fórmula que ha hecho alguna otra artesana, pues entiendes por qué ha elegido esos aceites, entiendes qué cantidad de sosa, puedes variarla porque a lo mejor esa artesana ha puesto un sobreengrasado del 5 y tú dices, bueno, yo sé que necesito un 10 o yo sé que este aceite no me va bien o no la tengo, voy a cambiar esta, pero recalculo la sosa porque tengo que recalcularla porque ya no me van esas cantidades, ¿no? Al final, saber formular te da ideas, te puedes corregirla, mejorarla, toda esa receta que ves. Entonces es, pues como te lo digo aquí, ¿no? Saber formular te da libertad creativa y diseñar esos jabones realmente para la que tu piel quiere o para el objetivo que tú quieres con ese jabón. Entonces, si estás copiando recetas, ¿qué debes empezar a entender, ¿no? Para formular con criterio? Lo primero, no necesitas ser química, no necesitas estudiar la carrera de química para poder dedicarte profesionalmente a la jabonería. Nada de eso. La química para hacer jabón es súper fácil, solamente es aceite, un álcali la reacción química, que ya seguro que conocéis, que se llama saponificación, ya nos va a hacer un jabón, a transformar esos ingredientes en un jabón. Solo se necesita eso. Luego, ¿qué pasa? Que podemos jugar con distintos aceites, podemos añadir aditivos, podemos hacer muchas cosas. Yo recuerdo que hablando con varios químicos que incluso se han formado en la escuela, pero en el ámbito de buenas prácticas y tal, me decían, no, si es que nosotros hacer jabón solamente dimos un tema en toda la carrera, que es la saponificación. Es verdad que luego a lo mejor estudian un poquito más los compuestos de cada aceite, los ácidos grasos y tal, pero es una cosa que cualquier artesano lo puede aprender. Así que tenéis que quitaros de la cabeza que un químico va a saber más que vosotros. Si vosotros os formáis, también podéis hacer buenísimos, buenísimos jabones y no se necesita para nada tener una carrera de química ni nada de eso para saber formular, ¿vale? Esto lo quería dejar claro porque hay esa idea. Yo, la grafiquita pues bueno, de la reacción, digamos, grasa más hidróxido de sodio, pero simplemente como adornar, que no os quiero aquí agobiar con tema químico, simplemente daros la tranquilidad, ¿vale? Entonces, la clave, cuando ya pensáis en que queréis aprender a formular vuestros jabones, está en los aceites y las grasas, aceites, mantecas que queréis usar. Es importante el índice de saponificación. Ahora hablaré un poquito de estas cosas, ¿vale? El índice de saponificación, porque es la cantidad de sosa que se necesita para transformar ese aceite, esa grasa, esa manteca en jabón, ¿vale? Luego está la concentración de lejía, normal, pues la sosa se disuelve en agua, en infusión, en leche, hay muchas formas, ¿no? Que seguro que vosotras ya habéis experimentado, porque la verdad es que de los que os habéis apuntado no hay ninguno que diga no sé hacer jabón, todos ya o habéis copiado o habéis formulado o habéis ido a talleres, ¿no? Entonces, realmente estos conceptos no os cogen de sorpresa, ¿no?
Luego el sobreengrasado, que es pues la parte de los aceites que queda sin saponificar, sin saponificar para dar esa parte de hidratación y no se reseque mucho la piel. Luego los aditivos y bueno, también el método de elaboración. Realmente la combinación de todo esto, ¿no? Eh, pues es lo que nos va a dar el resultado, cómo sale nuestro jabón, ¿no? La dureza, espuma, sensación final, dependen de una receta que esté bien equilibrada, ¿vale? Pero ya te digo, normalmente una receta bien equilibrada eh, para una persona puede estar bien equilibrada, pero para otra no. ¿Por qué? Porque las pieles son distintos y muchas veces en jabonería nos olvidamos de esto y creemos, hay muchas personas, muchos artesanos que utilizan calculadoras de saponificación, ¿vale? Para los que no sepáis qué es eso, porque simplemente copiáis cantidades, pues os diré que pues dependiendo de los aceites, ahora lo comentaré más adelante, pues hay que calcular la sosa y el agua de la receta, ¿no? Entonces, hay muchas veces que se utilizan las calculadoras y la calculadora a veces arroja como una predicción de lo que va a ser el resultado del jabón, la dureza que va a tener, si va a ser mucha espuma o no. Y muchas veces hay una, la que utilizo yo, que es la de Mendrulandia, que seguro la conoceréis, pues hay una pues que si se pone todo verde, te dicen que es pleno, ¿no? Como que has formulado, tienes el jabón más equilibrado del mundo, lo has conseguido, es el super jabón. Y eso no es cierto, porque para alguien puede ser bueno ese jabón, que todo es tan verde y es estupendo, ¿no? Porque has conseguido que todos los índices y la predicción sea buena, pero para otra persona no. Como digo, para mí un jabón equilibrado de la calculadora de Mendrulandia me reseca mis manos, me reseca, me queda fatal. Yo necesito un sobreengrasado mayor, necesito que sea más emoliente, que tenga más hidratación y tengo que ajustar más. O sea que muchas veces los resultados de la calculadora no tenemos que obsesionarlos con ello. Eso se trata la formulación, de investigar y diseñar el jabón que nos va bien, ¿no? O que va bien a esa persona a la que se lo queremos vender, ¿vale? Entonces, en nuestro curso, por ejemplo, de jabonería, damos un apartado de dermatología, ¿vale? Porque hay que conocer la piel un poquito y hasta dónde actúa el jabón. ¿Hasta dónde? Porque muchas veces, a veces, gastamos un dineral en ingredientes muy caros en un jabón cuando a lo mejor realmente no se absorbe tanto la piel, no la absorbe, porque realmente es un producto de limpieza que se enjuaga el jabón, ¿no? Entonces, hay veces que esos componentes tan caros que queremos poner en el jabón pues no vale para nada o se absorbe muy poquito, menos de lo que esperamos. Entonces es muy importante conocer también un poquito de la piel, ¿vale? No es lo mismo formular un jabón para nosotros que un jabón para niños, por ejemplo, que a lo mejor no deberíamos poner ciertos aceites esenciales, ¿vale? Entonces, lo primero, cuando queremos empezar a formular un jabón es hacernos estas preguntas que pongo aquí. ¿Quién va a usar el jabón? ¿Para qué tipo de piel? ¿Cuál es la finalidad? ¿Limpieza? ¿Hidratación? Eh, ¿Cómo lo quiero? Que sea muy duro, que sea blando, que tenga poca espuma, que tenga mucha espuma. Y entonces, cuando ya sabes formular, empiezas a seleccionar lo que son aceites y mantecas, los aditivos, el sobreengrasado, y es eso lo que va a marcar cómo tienes que formular tu jabón. Y me da lo mismo también que sea Melan Pur, ¿vale? Aquí estoy hablando en general por saponificación o Melan Pur también. ¿Vale? Porque a lo mejor añadimos pues aloe vera o queremos añadir un poquito de hidrolato o manteca de karité o alguna cosa a ese, o una planta, unas hojitas y bueno, porque queremos dar propiedades, ¿no? Pues también pensamos, ¿es jabones para el acné? Pues ¿qué le tengo que poner si quiero un jabón para el acné, ¿no? Entonces, pues eso.
Os enseño no para asustaros, ¿vale? Aquí os enseño para decirlos. Como hemos visto, los ingredientes básicos para un jabón es aceites, grasas, mantecas, como queráis llamarlo, más un álcali, ¿vale? Un hidróxido de sodio o de potasio si queremos hacer líquido, y haciendo que ocurra esa reacción química, esa saponificación, que ya sabéis cómo se hace con la batidora y todo esto, porque lo habéis hecho, se transforma en jabón. Entonces, lo que tenéis que saber es que lo que da las propiedades de dureza, hidratación, espuma y todo son los ácidos grasos que componen estos aceites, ¿vale? Pues el aceite de oliva tiene unos ácidos grasos. La de coco, pues tiene otros, tiene más saturados y por eso pues aporta dureza. Entonces son cosas simples que no, al final, no tenéis que saber esto que aparece aquí. Esto que aparece aquí son unas imágenes de la calculadora de Mendrolavia. Y os lo pongo simplemente, pues para que veáis, me gusta mucho la calculadora esta, porque luego abajo desglosa los ácidos, la composición de los ácidos grasos, ¿no? Y entonces puedes ver un poquito, ¿no? Pero bueno, lo ponía simplemente para explicaros que cada aceite tiene una composición química, vamos a decirlo así, unos ácidos grasos que son los que van a dar la propiedad a nuestro jabón, ¿vale? Hidratación, dureza, espuma y todo esto. Y eso es una cosa que se puede aprender. ¿Cuántos aceites hay en el mundo? Normalmente al final utilizamos los mismos: oliva, coco, palma, ricino, karité, pues girasol. No hay muchísimos aceites como para no saber un poquito, ¿no? Luego el índice de saponificación. Esto para los que estáis copiando, ¿por qué se os dice que no podéis variar una receta, no podéis cambiar los ingredientes? Porque cada aceite de coco, el de oliva, pues tiene un índice de saponificación. Y eso significa que es la cantidad de sosa que se necesita para saponificar, para transformar ese aceite en jabón. Por eso no podemos cambiar ningún aceite. Puede ser que alguno tenga el mismo índice y si le cambias no pasa nada, pero ¿qué pasa? Ya es una fórmula de jabón totalmente distinta, las propiedades y todo cambia, es formular un jabón distinto, ¿vale? Entonces tenéis que aprender la saponificación. Y estos cálculos, por ejemplo, en el curso damos los cálculos, enseñamos a haceroslo manual para que entendáis cómo se calcularía manual, pero todo el mundo al final va a las calculadoras de saponificación, porque una vez que trabajas con una calculadora ya le vas cogiendo el truquillo a esa calculadora y si estás intentando mejorar una receta, ya vas con los índices, con los parámetros que te da del resultado, te vas haciendo una idea de cómo trabajar con ella para garantizar el resultado que tú quieres, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es el índice de saponificación. Y hoy tenemos la IA. A ver, en nuestro curso de jabones también tenemos un tema donde os enseñamos a todos los alumnos a utilizar la IA para mejorar recetas, etcétera. Pero sobre todo, no sustituye a un formulador. Imposible. No lo puede sustituir. Pero os va a ayudar muchísimo porque pensar que antes, si yo, por ejemplo, quiero hacer un jabón para el acné, pues tengo que investigar, tengo que ir a libros de aceites, tengo que ir a plantas y ver qué aceites son buenos para el acné, qué plantas ayudan o arcillas al acné. Tengo al final que hacer una investigación que lleva mucho tiempo y realmente cuando una jabonera, alguien ha diseñado un jabón, ha estudiado, incluso se ha ido eh, a estudios de investigaciones, ¿vale? Incluso y ha sacado si ese
planta realmente tiene esas propiedades, ¿no? Estudios científicos, ¿no? Ha analizado estudios científicos, las propiedades de la planta y tal, y con toda esa información, al final formulas un jabón. Y si, por ejemplo, no encuentras un aceite que tenga las propiedades que tú quieres, pues puedes hacer un macerado. Maceras pues una planta en ese aceite para incorporar esas propiedades y tal. Entonces, fijaros cómo era antes formular un jabón, que si buscas unos específicos, aparte de mirar el tipo de piel y todo esto, pues tienes que investigar todos los ingredientes para diseñar tu jabón. Pero ahora con la IA pues va todo más rápido. Esa labor de investigación de qué aceites son más apropiados, qué plantas, os da os agiliza el proceso. Pero ya os digo que no sustituye al formulador. Y esto lo digo también porque yo he hecho prácticas con ello. Yo, por ejemplo, si le digo a la IA que me haga una fórmula de jabón, te va a dar a ver, te va a dar todo el cálculo y te dice, toma, este jabón. Y le dices, sácame la foto de cómo va a quedar el jabón. Y te da hasta la foto de cómo va a quedar el jabón. Pero luego yo he hecho la prueba, no queda así. Y por otro lado, los cálculos que coge de índice de saponificación son otros, ¿vale? Entonces, es mejor que esos cálculos lo hagas con la calculadora de saponificación que tú utilizas, ¿vale? Y no los que coge la IA por ahí en internet o que ha cogido de donde sea, ¿no? Muchas veces es eso. Y además, a lo mejor la IA te da una fórmula equilibrada, pero tu piel, como decía antes, necesita otra cosa. Necesita pues más hidratación, necesita, pues, aunque no sea, que no sea tan limpiador, el jabón, ¿no? Entonces yo lo recomiendo y lo trabajamos en el curso para ayudar al formulador, para conseguir ciertos resultados y sobre todo como una biblioteca de estudios científicos que te dicen si esas plantas te dan propiedades para lo que tú quieres, etcétera. Incluso pues te da también las propiedades de cada aceite y así no estás perdiendo el tiempo. Puedes formular más rápido. Es seguro tu jabón. A ver, a mí aquí me da un poquito de miedo por lo siguiente. Eh, Muchas veces empezamos a formular y añadimos aditivos, pues arcillas, añadimos aceites esenciales, pero no sabemos, o muchos artesanos no saben que hay límites a utilizar de ciertos ingredientes en jabonería, sobre todo en el tema de los aceites esenciales, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque los aceites esenciales tienen alérgenos, ¿vale? Y muchas veces tenemos, pues voy a echar aceite esencial de eucalipto, incluso en ungüentos, sin control. Y eso muchas veces es el desconocimiento. Y es que hay estudios científicos que muestran que ciertas cantidades de aceite esencial, pues a lo mejor en niños no se podría utilizar o no se puede utilizar para jabón o en un ungüento porque puede llegar a ser tóxico o irritable, etc. Y eso muchas personas que hacen jabones incluso formulan como no saben que existe una normativa donde hay y se habla de ciertos límites, incluso de los límites de IFRA, no los tienen en cuenta. Y entonces muchas veces podemos copiar recetas que están fuera de los límites de seguridad para utilizar en nuestra piel, ¿vale? Esos aceites esenciales. Por eso también, por tema de seguridad, es bueno que aprendemos también a formular, aunque al final yo no quiera poner un negocio o yo quiera dar talleres o a lo mejor quiero compartir una receta. Tengo que saber que realmente ese aceite esencial y lo tengo que saber calcular. Solo puedo poner a lo mejor un 2%, ¿vale? Y no un 5% o no un 10%, como hay gente pues que pone ahí a lo loco. Entonces,
realmente muchas veces los artesanos no saben si su jabón es realmente seguro. Creen que sí, como me dijo una. Claro, pero es que yo solo utilizo pues aceite de oliva, sosa y tal, 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 ¿no? Bueno, pues primero, seguridad. ¿El pH es correcto de tu jabón? Ese jabón que vas a dar o regalar, lo tienes que medir. Mira a ver si realmente es seguro. Dos, ¿a quién se lo vas a regalar? ¿A una persona que tiene dermatitis? ¿Tu jabón tiene un sobreengrasado alto porque a lo mejor esa piel necesita hidratación o es equilibrado como la fórmula te dice 50-50 y ya está? Pues ya te digo que le va a ir mal, ¿sabes? ¿O qué aceite esencial has utilizado para este tipo de piel? O para niños, no, no vendas este jabón o no regales este jabón a un niño porque tiene este aceite esencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces, si no sabemos formular, no nos hemos formado un poquito, incluso saber un poquito de los ingredientes que están limitados en la normativa, no sabemos realmente si nuestro jabón es seguro. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Entonces, lo que da realmente garantía de que un jabón es seguro es realmente cuando cumple la normativa. ¿Vale? Y esto pues un poco ya lo enlazo con el tema de la responsabilidad. Y es que claro, cuando tú haces un jabón para ti, bien, tú eres responsable pues de tú misma, ¿no? Estás experimentando en tu piel y en la de tu familia bajo tu propia responsabilidad. Pero cuando ya nos queremos dedicar profesionalmente a venderlos, por ejemplo, o a utilizarlos en tratamientos o algo así. Ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque ahí ya la responsabilidad nuestra hacia la otra persona es muy grande. Vale, luego intentaré resolver pues, preguntas que me hagáis, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa con el jabón? El jabón es muy fácil hacerlo en casa, es muy fácil hacerlo en la cocina, en cualquier lugar. Pero un jabón en todas las normativas de todos los países, me da igual de dónde seas, es un producto cosmético. Y al ser un producto cosmético, sí o sí, te guste, no, pues nos guste o no, existe una normativa cosmética. Y entonces, cuando ya queremos ir un poquito más allá y que sea una profesión, dejarlo de hacer como hobby, ya ahí tenemos que formarnos un poquito y entender que tenemos que cumplir con la normativa. Entonces, normalmente todas las definiciones de cosméticos son iguales en todos los países, que es una mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, ¿vale? Con lo cual, un jabón para la ropa no es un cosmético. Un jabón para una mascota, para un perro, no es un cosmético. ¿Por qué? Porque no se aplica al cuerpo humano, ¿vale? Entonces, ahí habría otras regulaciones. Nuestro jabón, a lo mejor tenemos que comercializarlo mirando otro tipo de normativa, pero si es para el cuerpo humano, ¿vale? Pues entonces es cosmética. Y nos tenemos que fijar en las reglas de cosmética. Y estas reglas están hechas para las empresas grandes, para las pequeñas, para los artesanos, para todos. Por lo que se busca realmente es la seguridad, que cuando tú vendes un producto esté garantizado que tiene una cierta calidad y además es seguro, ¿vale? Entonces eso es lo que busca la normativa, no busca fastidiar. Pensemos también en la comida, ¿no? Que todos los controles que pasa la comida y que luego está en un supermercado y que lo compramos tranquilamente porque sabemos que ha pasado pues unos controles pues de sanidad o lo que sea, o un restaurante. Nos fiamos de que ese restaurante en la cocina pues fabrican sus productos, su comida, pues siguiendo pues higiene, ¿no? Pues unas mínimas medidas de seguridad, de higiene y calidad, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo mismo en jabonería, ¿no? Entonces, aquí simplemente para que sepáis, ¿no? En España tenemos que es una normativa europea,
Tenemos que el organismo competente es la Agencia Española de Medicamento. En México tenéis COFEPRIS, en Colombia el INVIMA, luego, por ejemplo, en Venezuela SAS, Argentina el MAT, o sea, en todos los sitios hay normativa cosmética, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis y que si queréis ir más allá hay que saber qué es lo que requiere para poderlo hacer. Lo que sí, de unos países a otro es parecido, pero cambia, ¿vale? Lo que sí es igual para todos los países es las buenas prácticas de fabricación. Esto que os señalo aquí, aplicar las buenas prácticas de fabricación que os las voy a explicar mañana, cuando hablemos del taller de bajo riesgo, esa zona de producción que tendríais un poco que adaptar para poder fabricar y poder vender vuestros jabones con seguridad, ¿vale? Esto sí, que son las buenas prácticas de manufactura, creo que lo decís así en otros países, ¿vale? Buenas prácticas de fabricación, lo decimos aquí en España, y sé que en otros países las buenas prácticas de manufactura o algo así, creo que es como le decís. Esas son iguales y vale para todos los jaboneros del mundo y os las voy a explicar mañana. Vale, entonces aquí simplemente, como os decía, que la normativa no está para molestar, aunque no nos guste y sea que nos resulte pues bueno, que no nos guste, vamos a decirlo así, pero realmente la normativa nos va a decir qué es, cómo tiene que ser el etiquetado, qué información tiene que venir en el etiquetado, cómo tiene que ser el lugar de fabricación, qué responsabilidades tienes. Luego, normalmente la normativa también viene lo que os decía, qué ingredientes están limitados, ¿por qué? Porque hay a lo mejor un comité científico, aquí por ejemplo en Europa lo hay, donde estudian los ingredientes. Lo que pasa es que suelen ir con retraso, ¿no? Y a lo mejor se está utilizando un ingrediente y pasado unos X años, pues ya se ha demostrado que no es bueno y entonces todo el mundo a quitarlo de ese cosmético, ¿no? Pero bueno, hay comités científicos que estudian los ingredientes y entonces esas normativas que tienen, por ejemplo, la europea tiene, pues hay unos anexos de, pues de colorantes permitidos o no, límites de aceites esenciales, ¿qué más había? Conservantes que se pueden utilizar o no, etcétera. Y hay límites que a lo mejor no pensábamos que existieran ciertos límites. Por eso muchas veces no sabemos realmente si nuestro jabón es seguro hasta que no cumplimos con la normativa porque se hace ahí, normalmente se evalúa la fórmula de ese jabón y se dictamina si es seguro o no.